Supercrack Estrella presenta. Tesla no era un hombre terrestre. Vuelo desde Venus a la Tierra en julio de 1856, Nikola Tesla nace en una nave espacial y llega a la Tierra en lo que es hoy Croacia. Se parece un poco a la historia de Superman, pero empecemos con la investigación. Año 1856, entre el 9 y el 10 de julio, llega un niño a la Tierra, se llama Nikola Tesla. Ese mismo año 1856 nace otro niño misterioso. En 1856 nació un niño que jamás saldría del monasterio donde fue criado. Se llamó Mihailo Tolotos y, según los relatos de la época, murió a los 82 años sin haber visto nunca a una mujer. Vivió toda su vida en el monte Athos, en Grecia, un territorio monástico que desde el año 1060 rige una norma estricta. Ninguna mujer puede entrar. Huérfano desde su nacimiento, Tolotos fue criado por monjes ortodoxos. Nunca salió. Nunca cruzó los límites de la península. Las mujeres, dicen, solo existían para él en textos religiosos y representaciones sagradas. Su obituario, publicado en 1938 en un periódico escocés, lo describió como el único hombre en el mundo que nunca vio a una mujer. Mihailo Tolotos seguramente estaría también en esa nave espacial donde llegó Nikola Tesla en 1856. Hay algo tenían en común Mihailo Tolotos y Nikola Tesla. Nikola Tesla, el genio que tenía miedo a las mujeres. Comprender que muriese virgen, aunque él defendía que estaba entregado a la ciencia y que una mujer le distraería demasiado. Su castidad era el origen de su genialidad. Según mi propia investigación y teoría, Nikola Tesla estuvo en la secta Benton Arbor Casa de David. Nikola Tesla y Andrew Carlson, viajero del tiempo en la misma foto. La Casa de David. Una religión extraña en 1910. La Casa de David fue una secta religiosa en Benton Arbor, Michigan. Fundada por Benjamin y Mary Purnell en Fostoria, Ohio, en 1902, el grupo se trasladó a Benton Arbor en 1903. Los Purnell estaban fuertemente influenciados por la profeta británica Joanna Southcott, a quien consideraban la sexta mensajera del libro del Apocalipsis. Benjamin Purnell se proclamó a sí mismo el séptimo mensajero y, con la ayuda de Mary, se convirtió en la figura central de la Casa de David. William Branham mencionó frecuentemente la secta y la visitó en múltiples ocasiones. Un experimento de Nikola Tesla se llevó a una parte de esta secta Benton Arbor Casa de David a otra dimensión. El lago Michigan es uno de los 5 grandes lagos de Norteamérica y es aquí donde Nikola Tesla realizó este experimento para llevarse a otra dimensión a la secta Benton Arbor Casa de David. En otro barco que cruzaba el lago sucedió algo inusual. Desapareció su capitán, George Donner. El hombre estaba descansando en el camarote, pero a pesar que la cabina estaba cerrada con llave por dentro, el capitán nunca más apareció. En 1921 desapareció la goleta Rosabella, con toda su tripulación y sus pasajeros, todos miembros de una especie de secta llamada Benton Arbor Casa de David. Meses después aparecieron los restos del barco. Parecía que algo lo había chocado ya que su popa estaba destrozada. El misterio mayor era que la cabina no estaba y había sido arrancada con una precisión increíble. Navegantes de la zona dicen que cuando el lago está calmado se observa que debajo del agua hay una enorme y extraña formación rocosa similar a Stonehenge. Barcos desaparecidos. El primer caso documentado data del 21 de mayo de 1891. La goleta Thomas Hume empezó a cruzar el lago para recoger una carga de madera. Nunca llegó a la otra orilla. Capitán y marineros desaparecieron sin dejar rastro. Mismo destino le sucedió al barco Strange. A diferencia del anterior, este barco apareció completamente destrozado semanas después de su desaparición y de su tripulación no quedaron rastros. El posible hermano, según mi teoría de Nikola Tesla, en 1856 nació un niño que jamás saldría del monasterio donde fue criado. Se llamó Mihailo Tolotos y, según los relatos de la época, murió a los 82 años sin haber visto nunca a una mujer. Vivió toda su vida en el monte Athos. Se dice que Athos arrojó una enorme roca contra el dios del mar, Poseidón, la cual cayó en el mar Egeo y formó la península que hoy conocemos. Los lugares más secretos del monte Athos. Ciertos esquetes, celdas y ermitas están prohibidos para los visitantes sin una bendición especial. Las áreas marcadas con letreros como prohibida la entrada sin bendición deben ser estrictamente respetadas. Algunas áreas salvajes, bosques profundos, acantilados, están cerradas a los peregrinos debido a peligros naturales o a la presencia de ermitaños. Sobre los ermitaños. Los ermitaños del monte Athos viven solos o en pequeñas hermandades de 2 o 3 monjes.
Han elegido vidas de profundo silencio, oración, ayuno y arrepentimiento, imitando a los antiguos padres del desierto. Evitan todo contacto humano innecesario, esforzándose por preservar una atmósfera de oración ininterrumpida. La razón del silencio. Los ermitaños se separan no por orgullo, sino para escapar de las distracciones del mundo y acercarse a Dios. Incluso una visita bien intencionada puede perturbar la delicada labor espiritual que han construido durante muchos años. El silencio de un ermitaño es una ofrenda sagrada a Dios. No debe romperse sin una llamada divina. Conducta de los peregrinos. Los peregrinos deben respetar los letreros, los límites y los muros invisibles de silencio construidos por los monjes. No nos corresponde buscar a aquellos que han elegido el ocultamiento en Dios. Si un ermitaño está destinado a encontrarse con alguien, lo hará a instancias de la gracia divina. En conclusión, el verdadero ermitaño no está perdido del mundo, sino encontrado en Dios. Que todos los peregrinos caminen con humildad, oración y reverencia sobre la montaña sagrada. Athos está lleno de leyendas, y escucharás versiones distintas según con quien hables. La historia más común es que el barco de la Virgen María se desvió y aterrizó aquí, bendiciendo la península. Esa idea es central para entender por qué Athos es considerado su jardín. También hay mitos sobre tesoros escondidos, iconos milagrosos y monasterios protegidos por intervención divina. Algunas de estas historias están vinculadas a lugares e iconos dentro de los monasterios, que no verás en un crucero. Aún así, escuchar los nombres desde el mar te da contexto. Empiezas a entender por qué estos acantilados y calas se convirtieron en parte de un mapa espiritual, no solo físico. Si quieres una mirada monástica previa a Athos sin las restricciones de entrada, las ruinas del monasterio de Sigou, Fragocastro, cerca de Ouranoupoli merecen una parada rápida. Queda fuera del territorio restringido y te da una sensación de la tradición monástica de la zona sin necesitar permisos. Lo que algunos ancianos y santos ortodoxos modernos dijeron sobre la vida extraterrestre o la vida en otros planetas. El anciano Gabriel Urgevaxe, de Georgia, hablando sobre los tiempos del fin, San Gabriel dijo, entre otras cosas, en los años del anticristo, la gente esperará salvación del espacio. Ese será el mayor truco del diablo. La humanidad buscará ayuda en los extraterrestres, sin saber que en realidad son demonios. En los tiempos del fin no mires al cielo. Puedes ser engañado por las falsas señales que se presentarán allí. Serás engañado y perdido. ¿Cuántos cielos hay? 9. Vemos la parte del universo que es visible. Es el lugar donde cayeron los espíritus malignos y que no pueden elevarse por encima de las estrellas. Cualquier pensamiento sobre extraterrestres por parte de un cristiano ortodoxo es inaceptable. Los extraterrestres son demonios, ángeles que cayeron en pecado. No existe otra civilización. Solo este mundo fue hecho por Dios para la gente. El anciano Paisios, el del monte Athos, un monje, influenciado por los rumores sobre extraterrestres, fue a ver al anciano Paisios y le preguntó, «Anciano, escucho que hablan de extraterrestres y quiero que me diga, ¿existen o no?» San Paisios respondió, en la antigüedad, las fábricas eran impulsadas por máquinas con unos cilindros que estaban conectados por una correa. Al girar la correa, los cilindros daban movimiento a las otras máquinas también. Pero cuando un cilindro se rompía, y había que repararlo, quitaban la correa del cilindro roto y la ponían en un cilindro que siempre giraba, sin hacer ningún trabajo. La correa del cilindro roto solo se usaba para que la fábrica no se detuviera. A este cilindro se le llamaba loco, porque giraba sin hacer nada. Y ahora me has recordado a este cilindro, que gira sin hacer nada. Has dejado tu trabajo espiritual y tu mente está girando como un cilindro loco de aquí para allá. A la pregunta de si existen o no los ovnis y los extraterrestres, San Paisios respondió, debes saber que todas esas son cosas demoníacas, que toman varias formas. No hay vida en otro planeta. El anciano Porfirio de Capsocáliba. Un día, el señor Pepe fue abordado por unos niños pequeños, alumnos de la escuela catequética, y le preguntaron si era cierto que hay extraterrestres. En esos días, los medios decían que un ovni había aparecido en algún lugar y que algunas personas habían visto a un ser extraterrestre. Los niños, por lo tanto, preocupados por lo que habían oído, preguntaron si todo esto es cierto y si hay vida en otro planeta. El señor P no sabía qué decirles. Sucedió, por lo tanto, que en esos días fue a Oropos a ver al anciano Porfirio por un asunto serio de salud que afectaba a un familiar suyo. Después de haber discutido el asunto de la enfermedad de su familiar, y mientras recibía la bendición del padre Porfirio para partir, le dijo, «P, ¿qué dicen de esas cosas que vuelan?»
e hizo un movimiento específico con la mano, como hacemos cuando queremos mostrar que algo está volando. El señor P no entendió y el anciano le repitió: esas cosas, que dicen que aparecen de otro planeta, que se dispersan. ¿Qué piensas? Entonces el señor P se maravilló de que el anciano, con la abundante gracia que tenía, no lo dejara ir sin informarle, y por esta razón, que lo había ocupado unos días antes, no había considerado necesario preguntarle al anciano. Y el anciano le explicó: todo eso, ya sabes, son cosas imaginarias, demoníacas. No hay vida en otro planeta. El anciano Cleopasilia. Una noche, después de la medianoche, estaba en la cueva y había terminado el servicio de medianoche. Llegué al final de las vísperas, cuando de repente escuché buf, 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 pensé que toda la tierra se estaba estremeciendo. Salí a ver qué era ese ruido, pero cuando abrí la puerta de mi cueva, vi afuera una luz brillante y dentro de ella un tanque de bronce con muchas ruedas. De él bajó un hombre alto con ojos grandes, con una cara negra y salvaje, y me preguntó bruscamente: ¿qué buscas aquí? Entonces recordé lo que dicen nuestros santos padres. Que si tienes los santos misterios, tienes a Cristo en tu presencia. Tenía la Sagrada Comunión, guardada en un estuche, en el tronco de un abeto, dentro de mi cueva. Cuando vi esta escena demoníaca, y el tanque en los abetos, entré rápidamente, tomé los santos dones en mis manos, y solo con ellos dije: Señor Jesucristo, no me abandones. Si tan solo pudieras ver lo que hace la oración cuando ves al dragón en tu puerta. Cuando salí de nuevo, lo vi alejarse del poder de Cristo. Junto a mi cueva había un barranco profundo donde ese espíritu inmundo cayó. Pero ¿cómo cayó? Al llegar al borde del barranco, se dio vueltas a sí mismo y al tanque 3 veces, luego se precipitó con un estruendo impresionante. Este estruendo resonó en mis oídos hasta la otra noche, es decir, durante 24 horas. Por supuesto, no se encontraron tanques. Otra vez, relata el asceta rumano, volvió a oír un ruido. Al salir, vio una guerra real en curso. Podía ver tanques acercándose a él, y soldados acorazados corriendo tratando de arrestarlo. Oró a Cristo y la imaginación demoníaca desapareció. Probablemente todos estamos soñando con días mejores y más brillantes ahora mismo, cuando las vacaciones no parecen tan lejanas y, mientras leía sobre uno de nuestros destinos favoritos, Croacia, me encontré con una atracción turística bastante inusual: el Triángulo de Pag. El Triángulo de Pag es un extraño fenómeno geológico que no puede ser explicado y presenta una perfecta forma geométrica que acaba de surgir de la nada en la naturaleza y simplemente se ve sorprendentemente extraño y, por lo tanto, ha dado lugar a teorías sobre extraterrestres, ovnis, y otros extraños acontecimientos. Situado cerca de Novalja, un pequeño pueblo en la isla lunar y dramáticamente estéril de Pag, que es famosa por ser un prometedor destino de fiesta del estilo de Ibiza con una vibrante vida nocturna y bonitas playas. El Triángulo de Pag es una extraña formación geológica con forma de un perfecto triángulo isósceles que ha desconcertado e intrigado a expertos, locales y turistas por igual. Lo que parece haber sucedido, o lo que ciertamente parece, es como si algún objeto enorme y desconocido presionara sobre la Tierra y causara este extraño impacto, aunque se desconoce qué podría haber sido, quién lo hizo y por qué. Este sitio es un poco diferente de las otras atracciones de la isla y es más oscuro y fascinante, lo que atrae a todo tipo de visitantes de todo el mundo para verlo y preguntarse ellos mismos qué es. Descubierto en 1999, este impacto en la Tierra ha permanecido de alguna manera inalterado en 2 décadas y, para añadir extrañeza a toda la situación, se ha descubierto que las rocas que están dentro del límite del triángulo también tienen propiedades únicas que difieren drásticamente de las de la zona circundante. Parece que han sido sobrecalentadas en algún momento. Una vez más, se desconoce qué o por qué ocurrió esto. De hecho, parece que nadie en absoluto, o ciertamente alguien que esté dispuesto a hablar de ello o a presentar la información, sabe exactamente lo que pasó aquí, pero, obviamente, Internet y los llamados especialistas en ovnis tienen sus teorías, afirmando que aquí es donde aterrizó una antigua nave espacial alienígena. Sin embargo, no se ha descubierto ninguna evidencia científica en el sitio que pueda respaldar nada de esto y, por lo tanto, el Triángulo de Pag, sus orígenes, y quién, o qué, estuvo involucrado en su creación, todo ello sigue siendo un misterio fascinante que puede que nunca se entienda realmente. Unos extraños cráneos, muy distintos al común de los humanos, fueron hallados en el sitio arqueológico Hermanov Vinograd, Croacia. Si bien el descubrimiento se realizó en 2013, recién ahora se está dando a conocer el estudio de los mismos, el cual ha generado una ola de especulaciones en torno a su origen.
De acuerdo a lo reportado por diversos medios, se encontraron osamentas de 3 jóvenes, 2 de los cuales presentaban cráneos alargados en su parte trasera, algo que para ciertos creyentes del fenómeno ovni pudiera ser evidencia de que la Tierra pudo haber sido poblada por seres extraterrestres en la antigüedad. Completo dominio de la mente sobre el mundo material. El desarrollo progresivo del hombre depende vitalmente de la invención. Es el producto más importante de su cerebro creativo. Su propósito último es el dominio completo de la mente sobre el mundo material, el aprovechamiento de las fuerzas de la naturaleza para las necesidades humanas, el completo dominio de la mente sobre el mundo material y el adaptar las fuerzas de la naturaleza a las necesidades humanas. Esta es la difícil tarea del inventor que, a menudo, es mal entendida y no es recompensada. En mi juventud yo sufrí de una peculiar afección debido a la aparición de imágenes, a menudo acompañadas por fuertes destellos de luz, que distorsionaban la visión de los objetos reales e interferían en mis pensamientos y acciones. Habían cuadros de cosas y escenas que yo realmente no había visto ni imaginado. Cuando me decían una palabra, la imagen del objeto que designaba se presentaba vivamente en mi visión, y a veces era incapaz de distinguir si lo que yo veía era tangible o no. La teoría que yo formulé fue que las imágenes eran el resultado de una acción refleja desde mi cerebro que actúa sobre la retina cuando estaba bajo gran excitación. Ciertamente no eran alucinaciones, como las producidas por las mentes enfermas y angustiadas. Para dar una idea de mi desesperación, supongamos que he sido testigo de un funeral o algún otro espectáculo que afecta los nervios. Entonces, inevitablemente, en la quietud de la noche, un vívido cuadro de la escena se presentaría ante mis ojos y persistiría, a pesar de todos mis esfuerzos, para quitarlo de mi más íntimo ser. También comencé a ver visiones de cosas que no guardaban ningún parecido con la realidad. Era como si me estuviesen mostrando ideas de alguna mente cósmica, esperando a ser reales sus concepciones. Si mi explicación es correcta, debería ser posible proyectar en una pantalla la imagen de cualquier objeto que uno conciba y hacerlo visible. Tal avance revolucionaría todas las relaciones humanas. Estoy convencido que esta maravilla puede y será lograda en el tiempo por venir. Puedo agregar que he dedicado mucho tiempo a estudiar la solución del problema. He logrado reflejar tal cuadro que he visto en mi mente la mente de otra persona en otra habitación. Para liberarme a mí mismo de estas tormentosas apariciones, he tratado de concentrar mi mente en otra cosa que haya visto y, de esta manera, obtuve un alivio temporal. Pero para conseguirlo, tuve que conjurar continuamente nuevas imágenes al realizar estas operaciones mentales por segunda o tercera vez, para poder espantar las apariciones en mi visión. El remedio gradualmente perdió toda su fuerza. Luego, instintivamente comencé a hacer excursiones más allá de los límites del pequeño mundo del que tenía conocimiento, viendo nuevas escenas. Estos eran al principio muy velados y se iban al intentar concentrar mi atención en ellos. Ganaron fuerza y finalmente asumieron la solidez de las cosas reales. Pronto descubrí que lo conseguía mejor si yo simplemente me adentraba cada vez más en mi visión, obteniendo nuevas impresiones. Y así comencé a viajar, por supuesto en mi mente. Cada noche, y a veces durante el día, cuando estaba solo, yo comenzaba mis viajes, veía nuevos lugares, ciudades y países. Vivía allí, conocía gente y hacía amistades. Y, aunque suena increíble, es un hecho que los apreciaba tanto como a aquellos en la vida real y con no menor intensidad en sus manifestaciones. Hacía esto constantemente hasta que tuve 16 años. Entonces mis pensamientos se volcaron hacia los inventos. Luego observé, para mi placer, que los podía visualizar con la mayor facilidad. No necesitaba modelos, dibujos o experimentos. Yo podía representarlos todos como verdaderos, en mi mente. Así, he sido guiado inconscientemente a evolucionar a lo que considero un nuevo método de materializar conceptos e ideas inventivos, lo cual es radicalmente contrario a lo puramente experimental. Pero, en mi opinión, mucho más expeditivo y eficiente. En el momento en el cual uno construye un dispositivo para llevar a la práctica una idea, uno se encuentra a sí mismo inevitablemente limitado con los detalles del aparato. Al ir mejorándolo, la fuerza de concentración disminuye y se pierde de vista el gran principio subyacente. Pueden obtenerse resultados, pero siempre con sacrificio de la calidad. Mi método es diferente. Yo realmente no me apresuro hacia el trabajo real. Cuando obtengo una idea, comienzo inmediatamente a construirla en mi imaginación. Cambio la construcción, rehago mejoras y opero el dispositivo en mi mente. Es absolutamente lo mismo si hago funcionar una turbina en mi mente o la pruebo en mi taller. Incluso puedo notar si está desajustada.
No hay diferencia alguna. Los resultados son los mismos. De esta manera soy capaz de desarrollar y perfeccionar rápidamente una idea sin utilizar nada. Cuando no veo errores por ninguna parte, pongo este producto final en forma concreta en mi cerebro. Invariablemente mi dispositivo funciona como he concebido, debería hacerlo y el experimento sale exactamente como lo he planeado. En 20 años no ha habido una sola excepción. ¿Por qué tendría que ser de otra manera? De los propios escritos de Tesla podemos observar que tenía una capacidad mental única, que pocos de sus congéneres humanos han podido alcanzar. No es de extrañar que cuando Tesla fue enfrentado con un acontecimiento tan estremecedor como la revelación de que los humanos podrían no estar solos en el universo, él le hizo frente con la cabeza en alto. La manera atípica en que enfrentaba y trataba con lo desconocido ha conducido a algunos a especular que su verdadero origen puede estar más allá de este planeta. Esta sugerencia no es nueva, ya que Tesla una vez le confió a uno de sus asistentes personales que, a menudo, sentía como si fuese un extraño en este mundo. El padre de Tesla era un sacerdote ortodoxo, mientras que su madre no era letrada, pero era altamente inteligente. Un soñador con un toque poético que, al madurar, agregó a estas cualidades tempranas aquellas de la autodisciplina y un afán por la precisión. Margaret Cheney, en su libro, Tesla, hombre fuera del tiempo, observó que Tesla, cuando niño, comenzó a hacer inventos originales. Cuando tenía 5 años, construyó una pequeña rueda de agua, bastante diferentes de las que había visto en el campo. Era lisa, sin paletas, y sin embargo giraba uniformemente en la corriente. Años más tarde él recordaría este hecho cuando estaba diseñando su turbina única sin paletas. Algunos de sus otros experimentos fueron menos exitosos. Una vez estaba subido en el techo de la azotea, agarrando el paraguas de la familia e hiperventilándose en la fresca brisa de la montaña, hasta que su cuerpo se sintió ligero y se convenció de que podía volar. Pero cayó inconsciente y fue llevado a la cama por su madre. Tesla más tarde escribiría que este incidente fue el catalizador para sus inusuales visiones. En su libro El regreso de la paloma, Margaret Strom afirma que Tesla no era un hombre terrestre. En su libro dice que gente venida del espacio relató que un niño varón nació a bordo de una nave espacial que estaba en vuelo desde Venus a la Tierra en julio de 1856. El pequeño fue llamado Nikola. La nave aterrizó a medianoche, entre el 9 y el 10 de julio, en una remota provincia en las montañas. En lo que es hoy Croacia. Allí, según lo planificado, el niño fue colocado al cuidado de un buen hombre y su esposa, el reverendo Milutin Ilhouka Tesla. Supuestamente, la gente del espacio liberó esta información en 1947 a Arthur H. Matthews, en Quebec, Canadá. Arthur H. Matthews era un ingeniero eléctrico, que desde su niñez estuvo relacionado con Tesla. Matthews afirmó que Tesla le confió muchas ideas, incluyendo el dispositivo de Tesla para las comunicaciones interplanetarias, que fue concebido en 1901, con el objetivo de comunicarse con el planeta Marte. Tesla ha sugerido que él podía transmitir desde la Tierra y el aire grandes cantidades de energía a distancias de miles de millas. Puedo fácilmente tender un puente sobre el golfo que nos separa de Marte, y enviar un mensaje casi tan fácilmente como a Chicago. Debido a otras investigaciones en ese tiempo, el primer modelo no fue construido por Tesla hasta 1918. Adiós amigos de Supercrack Estrella.